Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast que nadie pidió. Hoy vamos a hablar de algo bastante interesante que salió, pues francamente, de una ocurrencia. Dije, me puse a unir cabos y tras ver pues, traje de Superman de la próxima película, me puse a recapacitar ¿cómo llegamos a esto en donde ya se le regresaron los calzones a Superman? Los calzones por fuera de los pantalones, obviamente. Si los trae por debajo, eso no me importa. A lo mejor alguien sí. Pero para eso vamos a platicar con uno de los mejores asesores de imagen en México y también, pues, alguien que ya es más que conocido en este lugar, el señor mejor vestido del internet, mi querido Kike Ortega. ¿Cómo estás? Señorón, un gustazo, gracias como siempre por la invitación. Y vaya que este tema, pues sí, me encanta cómo lo dices, ¿no? Estaba yo cavilando, ¿no? Y de repente surgió a mí la idea. Pero es que sí, o sea, hay una controversia fuerte porque recordemos que el Superman actual, ¿no? El Superman de James Gunn, David Corenswet, no, bueno, sí lleva los calzones arriba del traje, ¿no? Pero el Superman de Henry Cavill no. Entonces, en esa lógica, bueno, pues viene la pregunta, o sea, ¿qué tan pertinente es regresar un poquito a los clásicos, a como es originalmente? Y ahorita vamos a dilucidar por qué originalmente el traje de Superman, y de hecho casi todos los superhéroes, menos el hombre radioactivo, casi todos los superhéroes tienen los calzones arriba del traje. Y bueno, que puede parecer una tontería y una estupidez el tema, pero la realidad es que sí hay un contexto y que tiene que ver también con cuestiones de imagen física, con cuestiones de moda, con cuestiones históricas, o sea, hay mucho detrás de todo esto. Sí, exacto. La idea es por qué en algún momento el superhéroe, olvidémonos un poquito de Christopher Reeve, porque Christopher Reeve sí se fueron directo al traje original. Ahí no le buscaron absolutamente nada, tal cual lo adaptaron. Pero con Batman, por ejemplo, ya le dieron un cambio, ¿sí? Que fue, vamos a decir que fue la siguiente película grande de superhéroes. Y de ahí vino un ajuste al atuendo del superhéroe. ¿Y por qué? Poco a poco hemos ido progresando de estas variaciones a algo más fiel hacia lo que ocurre en las páginas. Y bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? O sea, y variaciones de trajes, bueno, no acabaríamos. Pero sí, de entrada, veníamos de una cosa tan ridícula como Adam West en una serie de televisión. Pero aparte, si te das cuenta, ese traje está mal hecho, está feo. El murciélago ni siquiera lo trae en el pecho, lo trae entre pecho y abdomen. O sea, sí, yo te diría, el del Chapulín Colorado estaba mejor hecho. ¿Sí? Y después, bueno, viene Christopher Reeve, traje tradicional de Superman. Pero aparte, híjole, eran otros tiempos. Ves a Christopher Reeve, que si bien sube de peso, de musculatura para ser Superman, no es lo que estamos acostumbrados hoy, en donde ves a Henry Cavill y dices, ese güey en el traje, la roca. ¿Sí? Y después pasamos a Batman, en donde era una armadura, literalmente, el traje de goma, si tú quieres, pero era una armadura. Y de ahí damos un salto, me atrevería yo a decir, me estoy saltando los Batmans, porque, o sea, tanto Val Kilmer como George Clooney es la misma idea. Pero después llega Blade, que si bien Blade era un personaje que en el cómic al principio había tenido un look medio extraño, con una gabardina cazadora color verde y pantalones cafés y unos gogles, en los 90 se le da un retoque y ya anda de chamarra negra, pero con piquitos aquí en los hombros. y, y después se le actualiza para hacer a Wesley Snipes, el personaje de Blade, y es la versión definitiva del personaje. ¿Por qué tuvimos que pasar por todo esto para de repente ya tener el famoso mayón amarillo de Wolverine? Que bueno, no es un mayón, pero ya tenemos a Wolverine después de 20 y tantos años vestido de amarillo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira,
voy a hacer varias acotaciones a todo lo que acabas de mencionar. La primera es, dices, bueno, pues voy a obviar, ¿no? El tema de los Batmans. Bueno, recordemos también caos, una controversia que surgió con Batman. Tú te acordarás, ¿no? El traje que usaba George Clooney en Batman y Robin. Sí. Era un traje que fue sumamente controversial porque fue el primer traje de Batman que traía pezones. Lo Sí. cual, evidentemente, bueno, pues puede, insisto, parecer así como, ay, pues trae pezones X. No, a ver, es que ningún traje históricamente había traído pezones y entonces viene la gran pregunta, ¿era necesario? ¿Era realmente necesario que los trajeran? ¿No? Pero aparte, ¿por qué traían Batman y Robin batipezones, pero no batichica? Ajá, exacto, ¿no? O sea, Alicia Silverstone se hubiera agradecido, ¿no? Pero bueno, quién sabe, quién sabe. Otra acotación también importante, dices, La Roca, por ejemplo, él siempre lo dijo cuando hizo Black Adam, dijo, yo no voy a utilizar ningún tipo de relleno en el traje, o sea, literalmente es una licra y lo que van a ver es mi cuerpo. Aplausos para La Roca, porque te habla más allá de todo, ahorita incluso La Roca está pues ya yendo al siguiente nivel de actuación, porque ya está como parte de todos los actores de A24, este famoso estudio ganador de Óscares. Y bueno, pues la siguiente película de La Roca es una película que seguramente va a estar nominada al Oscar, donde interpreta a un peleador de artes marciales mixtas, ¿no? Entonces, será muy interesante. Ya firmó la segunda película con A24. Y bueno, pues más allá de todas estas animadversiones que se ventilan de la pelea y el pique que trae con Vin Diesel en Rápidos y Furiosos y todo este asunto, pero por lo menos la parte profesional, de acuerdo a lo que sabemos, el cuate pues ha cumplido, ¿no? O sea, insisto, esta cuestión de voy a cuidar mi cuerpo porque voy a interpretar un superhéroe, voy a estar al día, ¿no? Digamos, en todo este tema, pues la verdad es que también mis respetos porque, digo, es muy fácil, Michael Keaton jamás lograría la musculatura para ser Batman, entonces al final él sí tenía que tener rellenos, pero pues es uno de los mejores Batmans de la historia, ¿no? Sí, ahí entra la capacidad actoral. Aparte, Michael Keaton ni siquiera cumplía con la estatura de Batman. O sea, Michael Keaton debe medir más o menos como yo. Yo digo, yo mido unos 70. O sea, por Dios. Yo siempre he dicho que sería el Batman menos escalofriante que has visto. Un Batman de unos 70, te mueres Serías de la más como el risa, güey. Chapulín Colorado, serías más como el Chapulín Colorado, ¿no? No, ¿qué pasó? No. Prefiero decir que podría ser como Nightwing, ¿sí? Que es Órale. originalmente Dick Grayson, que deja el manto de Bruce y se vuelve Ujú. Nightwing. No, pero el Chapulín Colorado sí me pasa a grabar mucho, mano. No. Oye, Aparte, Robert, no, te iba a dime. decir, Dick Grayson mejor conocido como Ricardo Tapia en Sí, México, exacto. ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Se ha ido quitando poco a poco ese mote, pero sí ha costado mucho trabajo. El Bruno Díaz y Ricardo Tapia, que para mí es como si dijeran los cafés de Cleveland, es como un taladro al cerebro, eso para mí, te lo juro. A mí me No, da y mucha aparte, risa. Roberto, A mí me da dime. mucha risa porque justamente te habla un poco de también cómo era el contexto histórico en el país. O sea, traducíamos todo absolutamente, ¿no? O sea, de algún modo, pues sí, el hecho de que no fuera Bruce Wayne, sino fuera Bruno Díaz, de que no fuera Dick Grayson, sino fuera Ricardo Tapia, te habla un poco también de cómo era, por ejemplo, la radio. ¿Te acuerdas tú que la radio se traducían las canciones, ¿no? Y a continuación, Contigo o Sin Ti, del grupo Tú También, ¿no? Entonces, Sí, Universal Stereo era experto en eso, ¿no? Adiós, viejas calles de ladrillo. Sí, Goodbye Yellow Brick Road es Adiós al Camino Amarillo, es una referencia al Mago de Oz, bola de asnos. O, no, a mí el exacto. que siempre me traumó fue y acabamos de escuchar a Huey Lewis and the News con Necesito una nueva experiencia. I want a new drug. O sea, ¿qué les da miedo de la palabra droga, bola de... Pues es que no se podía utilizar, ¿no? Y ve cómo vamos poco a poco yéndonos para atrás en la historia, ¿eh? Poco a poco otra vez empiezan a dejar de poder decir cosas ahora en las redes sociales, etcétera. Yo siempre fui fan de, por ejemplo, acabamos de escuchar la canción Ven, nena, enciende mi fuego con las puertas, ¿no? Y entonces, Pero mira, hay que dar un contexto. Eso de Ricardo Tapia y Bruno Díaz es herencia de la dictadura de Franco en España.
¿sí? En donde Ujú, todo tenía que ser nacionalista y por eso se le pone esos nombres. Clark Kent era Carlos Sainz y era ujú, Ciclón el superhombre. Digo, perdón por el ujú, ceseo, pero no lo concibo decir de otra manera. Me da mucha risa. La bronca es cuando les metieron a Thor. Sí, que ujú. sacan, pues es un dios pagano en la torre, ¿no? Métanlo debajo de la alfombra. Pero, sí, imagínate. No, y aquí hubo un traductor, H.G. Holguín, Ujú, que traducía para novedades, no sé si para la prensa, pero para novedades sí, y Editorial Novaro. Él se aventó la puntada, bueno, muchos personajes como el matón, ¿sí? En vez ujú, de el Punisher, ¿sí? El Doctor Destino, nunca entendí por qué ujú, Destino, o sea, Doom, ujú, ujú. pero el más infame era el Comodín, ya te imaginarás. Anda, anda, ¿no? O sea, En vez del Joker, porque no, justo al te iba a decir, raciocinio de... ¿eh? Dime, justo te dime. iba a decir, ¿no? O sea, pues en España no evolucionaron mucho, porque te acuerdas que es el bromas, ¿no? Y también nos encanta jugarles bromas a costillas de eso, ¿no? O sea, también los mexicanos nos pintamos solos para joder a los españoles. Un saludo a Isra, si nos estás viendo, es con cariño, mano, pero es que si tú supieras la chacota que echamos aquí en México con los doblajes españoles, bueno, creo que te reirías mucho. Sí, pues ya Pero, tenemos hasta un episodio de eso, ¿no? Tenemos un episodio de este sí, podcast de eso, ¿no? sí, Por ejemplo, Speed, ¿no? La película de Speed de Keanu Reeves es el autobús que tenía que ir, que no podía ir rápido, ¿no? Algo así se llamaba la que película. tenía que ir rápido, sí. Ajá. Pero fíjate, o sea, al fin y al cabo sí, o sea, bueno, el superhéroe sí va progresando, pero sí, la vestimenta, originalmente, de nomás para platicar, es por qué traían los calzones encima de los pantalones. Porque originalmente en los circos así lo usaba el hombre fuerte, ¿sí? Ujú, Era como algo que se asociaba con este hombre poderoso y bueno, de ahí toman la idea para Superman, Siegel y Schuster. Y después, pues se sigue, ¿no? O sea, de hecho, lo mismo hace Bob Kane con su infame boceto de Batman, que es rojo con unas alas de murciélago espantosas, un Batman rubio con una mascarita con un antifaz. Gracias a Dios llegó Bill Finger y le dijo, no, espérate, si es Batman, tiene que ir por acá, ¿no? Y ya le dio la idea de lo que todos asociamos con Batman. Pero bueno, con claro. calzones encima de los pantalones. Y así fueron muchos durante muchos años. O sea, que yo me atrevería a decir, por ahí Spider-Man es de los que empieza a cambiar estas cosas, pero sigue habiendo muchos personajes de Marvel que ocupan este look y poco a poco se va cambiando. Pero, ¿cómo llegamos al punto de, o sea, era un look ridículo? O sea, imagínate a Superman hablando enfrente de las Naciones Unidas con los calzones encima de los pantalones. Me imagino más al Superman de Henry Cavill ante una audiencia como lo hace en Batman contra Superman, Ujú. que sigue siendo ridículo porque es un güey con capa, con una S en el pecho, ¿sí? O sea, pero en mi particular punto de vista, los calzones encima de los pantalones remata el look ridículo, no sé para ti. Mira, lo que pasa es que hay que entender, tú y yo en Trending Topic, véanlo, jueves 3 de la tarde en punto, aquí este señor y yo estamos conduciendo justamente el programa. En Trending Topic, tú te acordarás que en algún momento hablamos justamente de las obras de arte, ¿no? Y de cómo pues existen muchas tendencias por parte de colectivos de decir es que hay que censurar ciertas obras de arte porque hablan del machismo y hablan de la cosificación de la mujer y no sé qué, y decíamos, y llegamos a una conclusión incluso con un artista, bueno, no con un artista, con una crítica y una curadora de arte que nos decía, pues es que hay que ver el arte desde la perspectiva de cuando fue creado. No Uh -huh, podemos nosotros concebir el arte desde la perspectiva actual, sino desde la perspectiva del contexto, del momento en uh el que -huh. fue creado. Yo te diría que pasa un poco lo mismo con la moda y pasa un poquito lo mismo con los cómics, que están totalmente ligados a lo que tú estás mencionando. A ver,
¿Qué pasaba en los años 30? ¿Qué pasaba en los años 40? ¿Por qué el hombre fuerte, o sea, si nos vamos al origen de por qué el hombre fuerte en los circos usaba los calzones arriba de los pantalones o de las mallas, era porque de algún modo lo que ocurría era que era la manera evidente de resaltar el físico. Se supone que el hombre fuerte era eso, era el hombre fuerte, era el más fortachón, digamos, del circo, y entonces el usar una licra y ponerse los calzones arriba, de algún modo la licra simulaba el cuerpo, ¿no? Era un poquito llevado a lo que decíamos de La Roca, ¿no? De no usar ningún traje con prostéticos, sino que genuinamente fuera él, era lo mismo, ¿no? Entonces, de algún modo, el hecho de que los cómics retrataran justamente o trataran de llevar el mundo circense a la tinta y el papel, pues tenía mucho que ver en esa línea de mostrar el físico, ¿no? De decir, es un hombre fuerte, es un hombre agraciado físicamente. Ahora, en este orden de ideas, un poco lo mismo fue pasando con el tipo de contenido e incluso con la comedia que se fue dando en ese contexto. Y te voy a poner un poco de por qué lo estoy mencionando. Justamente hace unos días, estaba viendo, y yo sé que esto no te va a gustar a ti, mi querido Flash, porque tú si hay algo que odias, además de a Disney, es a Chespirito, ¿no? Pero estaba viendo justamente la serie de Sin Querer Queriendo, que está ahorita en la bioserie de justamente de Chespirito. Me llama mucho la atención porque de algún modo, más allá de ver la serie de Chespirito, lo que vemos en esa serie es un poco la historia de la televisión. ¿Y cómo era la televisión en ese momento, en los años 60, 70, 80 de nuestra existencia? Y hay un episodio, el episodio número 3 de la serie, perdonen que voy a spoilear un poquito, no voy a spoilear al final, pero bueno, es una historia, ¿no? Es como decir que voy a spoilear la Pasión de Cristo, pues ya sabes en qué acaba, ¿no? Voy a spoilear un poquito del capítulo 3 de la serie, donde te plantean que en Canal 8, donde Roberto Gómez Bolaños empieza justamente su carrera en televisiva, por eso se llamaba El Chavo del Ocho, pues a él lo habían despedido, bueno, sí, lo habían despedido justamente porque no tenía la posibilidad de tener personajes que fueran interesantes para el que tomaba decisiones de programación. Y él se tiene que meter, digamos, a escondidas, a un foro para poder pues, proponerle a un ejecutivo el programa. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, de ahí sale justamente la idea de el Chapulín Colorado, que fue el primer gran personaje de Roberto Gómez Bolaños. Ya había existido los supergenios de la Mesa Cuadrada, que ahí nace el doctor Chapatín, por ejemplo, pero el Chapulín Colorado nace justamente que hicieron pues digamos, un piloto a escondidas. O sea, hicieron un piloto de 6 minutos, un sketch de 6 minutos del Chapulín Colorado a escondidas para engañar de algún modo a los ejecutivos y entonces que vieran el piloto y que dijeran, pues ahora sí que pruébalo y tú mismo date cuenta de la calidad. Y les funcionó, le funcionó muy bien a Roberto Gómez Bolaños. Pero ¿por qué hago esta acotación? Porque por curiosidad me metí a internet a buscar el piloto original, ¿no? El piloto del Chapulín Colorado, el primer episodio del Chapulín Colorado. Y debo decirte que es muy bobo, bueno, lo que le sigue de bobo, ¿no? Es una cosa que incluso yo decía, bueno, fuera de 2 chistes en 6 minutos, nada me hizo reír, pero eso es a mí. La cuestión es que a los ejecutivos en los años 60 en Canal 8 los mató de la risa. ¿Y esto a qué me lleva? ¿Cómo era la comedia en los años 60 y cómo es ahorita? ¿Cómo hemos cambiado nuestros gustos, nuestros intereses? ¿Cómo hoy estamos quizá un poco más despiertos? Y entonces, lo mismo pasaba con el asunto del ridículo que tú mencionas. Si tú dices, bueno, es que ver a un superhéroe frente a las Naciones Unidas dando así de, no, vengo yo a salvar el mundo y todo, con su S así gigantesca en el pecho y los calzones arriba de las mallas, pues quizá para nosotros, año 2025, nos suena ridículo. Pero tú tienes que verlo desde la perspectiva de hace 100 años, del 1925, 1930. Eso no era ridículo. De hecho, era algo que justamente en ese contexto era, pues, insisto, una referencia a algo respetado como era el arte circense, porque siempre se consideró un arte, cabe destacar, ¿no? Entonces, de algún modo,
nos habla un poco de cómo hemos cambiado, no quiero decir evolucionado, porque tampoco creo que sea una evolución, creo que simplemente es un cambio entre lo que nos gusta y lo que estamos acostumbrados hoy día y lo que nos gustaba antes. Por eso es que la crítica de David Corenswet, del actual Superman que veremos en unos meses en los cines, pues es de algún modo justificada porque James Gunn lo que trató de hacer fue regresar a la esencia de Superman usando los calzones arriba de los pantalones, pero David Corenswet, perdón, no tiene el físico de La Roca, ni tiene el físico del hombre fuerte, es un tipo normal, galán, que sí da el tipo para Superman, pero que sí le tuvieron que poner su traje con rellenos. Evidentemente las generaciones pues actuales, ¿no? Pues se están burlando de ese traje de Superman, y a mí me parece que, bueno, pues hay que entender un poco la historia para saber por qué sí vale la pena que ese traje sea como es. Yo prefiero y defiendo mucho más eso, regresar a la esencia del personaje, a las pezoneras de George Clooney en Batman. O sea, con toda honestidad, yo prefiero eso, porque las pezoneras fue una ocurrencia de Joel Schumacher y no necesariamente algo que venía en el origen del batitraje, ¿no? Cierro mi comentario nada más, ahorita decías, estaba mejor hecho el escudo del Chapulín Colorado. Bueno, el Chapulín Colorado, de hecho el escudo, te lo narran en la serie, lo hace la entonces esposa de Chespirito, Graciela Fernández, y lo hace en su máquina de coser. De hecho, si tú ves ese primer episodio que yo les platico, el traje está súper mal hecho, se nota que está súper casero. Ya después en Canal 8 le metieron presupuesto y todo, pero tú ves, y es un traje con el logo del Chapulín Colorado, pues, bordado a mano, ¿no? Con la chea, toda chueca, mal hecha y todo, pero porque pues, al final fue un traje casero, ¿no? Suena irónico el comentario como lo hiciste, pero sí, efectivamente era un traje muy mal hecho, precisamente porque, bueno, pues tenía esta esencia de haber sido hecho en una casa, en una máquina de coser, en la época de los 60, ¿no? Sí, y fíjate, o sea, cómo al fin y al cabo, bueno, vivimos con esa idea. Digo, hay que ubicar, durante mucho tiempo no tuvimos películas de acción viva, o sea, entre Superman y Batman hay un gran espacio, ¿no? O sea, inclusive alguien me va a decir, Superman 4, Superman 4 no cuenta, aparte es el mismo traje. O sea, digo, porque ya tenemos también la costumbre de que conforme van avanzando las entregas de un superhéroe, se va modificando el traje. También es parte del atractivo, el morbo, el look del protagonista. Iron Man, bueno, es el colmo, ¿no? Iron Man llega a sacar 2 o 3 armaduras distintas en una sola película. Pero llega Blade, y aquí sí ya es un brother que anda de gabardina. De hecho, lo comento por ahí en un video, en donde pues Blade, o sea, me atrevo a decir que le ganó a Matrix el golpe de las gabardinas, ¿sí? O sea, y aquí andaba de piel y era este personaje malhumorado, pero eso sí, super badass. Y después, un par de años después, 1 o 2 años después, llegan los hombres X, todos vestidos de negro, así como motociclistas, porque podían pasar como eso. Y ese famoso comentario, ¿no? De You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? de veras salen vestidos así, que dice Wolverine, y que de repente voltea a Cíclope y le dice, ¿qué prefieres? ¿Un spandex amarillo? O sea, los que leíamos el cómic nos reímos, los que vimos la caricatura nos reímos. Hubo gente a la que le pasó, mi papá, yo vi esa película en el cine con mi papá y mi papá como que, ¿por qué? Porque en el cómic el personaje anda de amarillo. Sí. Y así duraron un buen rato, o sea, la verdad, el ir adaptando el traje, en este caso de los hombres X y de Wolverine, tardó muchos años. O sea, cuando vimos a Hugh Jackman a Hugh Jackman ya en Wolverine y Deadpool, y fue de wow, o sea, ya anda de amarillo, está de pelos, ya no nos sorprendió, pero sí siento que hubiera sido ridículo en los años 2000 verlo de amarillo. O sea, yo conocí un cuate que se quejaba amargamente de que en la película de los X-Men no venían con sus trajes originales. Y yo le decía, es que, güey, se vería ridículo. O sea, para el concepto que teníamos en ese momento en los 2000, precedente de Blade, un tanto de Batman si quieres, pero ver a los hombres X con uno de azul y amarillo, otro de amarillo completamente, otro, ¿quién más sale en la primera? A lo mejor, híjole, Jean Grey con un traje amarillo también, si nos vamos a la onda noventera, o sea,
sí hubiera sido muy disparatado, o sea, porque tampoco hubiera sido algo uniforme como podían haber sido los Cuatro Fantásticos, ¿sí? O sea, pero sí fuimos adaptándonos mentalmente. Después tuvimos un Batman muy realista con Christopher Nolan, ¿sí? Ujú. Y era como la evolución de aquel traje de Michael Keaton, pero ya también empezaba a despegarse poco a poco hasta que tuvimos el de Ben Affleck, que sí es un traje de cómic, o sea, es un traje de superhéroe. Y yo recuerdo que un amigo me decía, es que ya no es un traje de asalto, es un superhéroe. Pues yo le dije que Batman es un Sí, superhéroe. O sea, exacto, sí. Y un científico, lo dijo Homero, ¿no? ¿No? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, vaya, yo debo de confesarte, amigo, que yo fui también de esos que se quejaron amargamente de que Wolverine no usara traje amarillo en la primera película de X-Men. okay. La verdad es que a mí sí me parecía que hubiera sido mucho más interesante, digamos, el respeto, digamos, al personaje, pero entiendo tu punto y entiendo también un poco por qué tomaron la decisión en Fox de esa manera, ¿no? También quizá, como bien dices, veníamos de un Blade, ¿no? Muy oscuro, y veníamos quizá pues de este Batman también muy oscuro ¿no? De Tim Burton, luego de repente el Batman de Joel Schumacher, que era más de colores neón, ¿no? Veníamos de eso y de repente, bueno, pues lo que quisieron hacer fue unos X-Men quizá un poco también más oscuros, ¿no? Recordemos, pues al final la fotografía es muy oscura, ¿no? Recordemos el tinte de los personajes. Eh, yo incluso, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero yo incluso cuestionaba, hoy obviamente me trago mis palabras, ¿no? Pero yo cuestionaba que Hugh Jackman fuera Wolverine. No sé, yo en aquel entonces, en esos lejanos 2000, yo juraba que quien iba a ser Wolverine iba a ser Jean-Claude Van Damme. Yo dije, tiene toda la pinta por la estatura, porque yo me imaginaba que iban a utilizar al Wolverine chaparrito, ¿no? Y además con el cuerpo que tenía, que pues, en los 90 todavía se conservaba bien. Hoy, para la edad que tiene, se sigue conservando muy bien, pero bueno, estamos hablando del gran héroe ochentero, noventero, ¿no? Estaba todavía en muy buena forma física en aquel entonces. Entonces yo juraba que Jean-Claude Van Damme iba a ser el Wolverine original. ¿Por qué? Pues porque Hugh Jackman nadie lo conocía. O sea, Hugh Jackman venía de Australia, ¿no? Un actor principalmente de teatro, ¿no? Y entonces de repente, pues estás poniendo a un completo desconocido, ¿no? Por lo menos a nivel mundial, para un papel tan importante. Sorpresa, es icónico. Tan es así que hoy, en Deadpool y Wolverine, pues le hacen burla de Disney te va a poner a actuar hasta los 90 años. Escúchame bien, hasta los 90 años. Y no me sería para nada sorprendente que termine siendo real. O sea, sí está cañón, porque bueno, pues al final sabemos que va a seguir, ¿no? Con el papel, pues por lo pronto en las siguientes películas, ¿no? Yo creo que también fue icónico, justamente como dices, verlo con el traje amarillo y además, pues que a Hugh Jackman, perdón, sí se puso a hacer trabajo de cuerpo, ¿no? A su edad, ¿no? Sí. 60 y tantos años, se puso a hacer trabajo de cuerpo porque de repente el traje amarillo, pero además, le rompen, digamos, las mangas, ¿no? Y entonces le ves la musculatura y sí es muy de cómic, ¿no? El Sí. antifaz, todo es muy de cómic. Y cómo los vemos además saliendo a Deadpool y a Wolverine con la canción de Like a Prayer de Madonna, que les costó un dineral poderla poner ahí, casi te diría el 10-20% del presupuesto nada más poner esa canción ahí, pero era lo que Ryan Reynolds quería y me parece que es una escena icónica ver eso. Creo que, digo, el tiempo al final le hizo justicia al personaje y no hubiera sido tan épico Deadpool y Wolverine si en el 2000 hubiéramos visto a Deadpool de amarillo. Creo que, ahora, lo único, nada más cierro esto, lo único que sí recrimino que hasta el día de hoy no tengamos es la canción de los X-Men de tarararara, tarararara. Eso me hubiera encantado verlo, pero bueno, es lo único que falta. Sí, fíjate, voy completamente de acuerdo. Estaba pensando, tenía que haber esta progresión. Al fin del día,
había que ubicarnos en los finales de los 90, principios de los 2000, donde para empezar todo era extremo, ¿sí? O sea, de eso se pueden jactar los 90, ¿no? De ser extremos en todo y de ser sombríos ya hacia el final. Y como que sí tener esta explosión de colores hubiera sido algo muy extraño que muy probablemente no hubiéramos como audiencia aceptado. Y fíjate que pensando también en estos looks, o sea, por ejemplo, no sé si sabes quién es el primer Punisher cinematográfico. Sí sabía, y no es Thomas Jane, es No, en los 80, es en los 80, a ver, es Dolph Lundgren, Dolph Lundgren. Ajá. exactamente, es Dolph Lundgren. Pero aparte, en esa película nunca trae la calavera en el pecho. O sea, y ahí sí es como el de, a ver, de un justiciero, ¿sí? Como podía haber sido Charles Bronson Ujú, en Death Wish, ¿no? En El Vengador Anónimo, ujú, a un personaje como el Punisher no hay un salto tan grande. O sea, viste a un güey de negro, ponle una playera con una calaca o un chaleco antibalas con una calaca. O sea, ujú. también fue ahí. ¿Qué les dio miedo? O sea, ¿por qué? Esa película sería mejor recordada, aunque sigue siendo un churro, pero sería mejor recordada si hubiera tenido Dolph Lundgren la calaca en el pecho. O sea, literalmente les aterró decir somos de cómic. Y teníamos, por ejemplo, me vino ahorita a la mente mientras decía esto, ¿te acuerdas? Hubo dos series de superhéroes en la televisión, eh, principios de los 90, una Heroes y la otra Smallville, ¿sí? Ujú, Y Heroes era de sí, son superhéroes y tienen superpoderes, pero no traen trajecito. ujú. Y por el otro lado teníamos Smallville, donde como que le daba pena decir que era de Superman, no le ponemos nunca el traje más que hasta el final, pero siempre anda con una chamarra roja y una playera azul. O sea, comprométanse, por Dios. O sea, ¿qué les daba miedo? O sea, es lo que yo no entiendo. Al nivel de un estudio, ¿qué crees que pudiera resonar? O sea, o que les pudiera hacer ruido en la cabeza. No, no lo va a ver la gente porque Superman real. O sea, por Dios. ¿Sabes, sabes qué pasa? Yo creo que también, si nos quejamos de las decisiones corporativas que se toman ahorita en los estudios, ¿no? Razones bastan para reducirle el sueldo, perdón, a David Zaslav, ¿no? Que no sé si te enteraste, pero ya le redujeron el sueldo drásticamente y me sorprende que todavía siga teniendo trabajo. Si nos quejamos de las decisiones corporativas de hoy día, hay que voltear a ver las decisiones corporativas de los estudios en los 80, en los 90. Los 90 quizá no tanto, pero sí un poco, ¿no? Pero los 80 sí es una verdadera aberración en todo sentido, ¿no? Yo te diría que hasta desde los 70, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que responde un poquito quizá lo que tú me estás preguntando. Super Mario Bros. ¿Te acuerdas de la primera película live action de Super Mario Bros? Por desgracia. Qué cosa tan más horrenda, qué cosa tan más horrenda, o sea, y mira que tenían a Dennis Hopper como Koopa, o sea, que tú dijeras, Dennis Hopper, el villano de la época, ¿no? De los 60, 70 y 80, que además también era el galán de los años 60, pero Dennis Hopper era el villano, era Koopa, y entonces sonaba muy bien, digamos, en términos de concepto, ¿no? Pero de repente ves qué ocurrió con esa película. Primero, no tiene nada de Super Mario, ¿no? Primero, o Ajá. sea, cero. Y segundo, pues es una película más bien instaurada en el futurismo, ¿no? O sea, te plantea un Koopa que en realidad es un director, es un CEO corporativo que está queriendo hacer el mal y todo. Y tú dices, ¿esto qué tiene que ver, no? Y luego entonces empezamos a entender que de hecho un poco lo que estaba de moda era eso, ¿no? Era esa estética futurista. Si tú te acuerdas, veníamos de, por ejemplo, Max Headroom, ¿no? En la televisión, que era pues un personaje que de hecho sale en Volver al Futuro 2, por cierto, ¿no? Curiosamente, y ahorita nadie lo recuerda, ¿no? Más que tú y yo. Pero pues era un personaje que se supone que vivía en la tele, ¿no? Max Headroom, y era un personaje digital, se supone, ¿no? Entonces, Blade Runner, ¿no? En los 80 también, este rollo futurista, etcétera, ¿no? O sea, de algún modo era la estética que privilegiaba en aquellos días. Entonces, pues todo tenía que ser así. Vamos a hacer Super Mario, hazlo futurista. ¿Quieres hacer no sé, cualquier cosa que se te ocurra, hazla futurista? Entonces, como que a chaleco tomaban decisiones
por lo que estaba de moda y no por lo que realmente era la esencia del personaje. Entonces, no era tanto, creo yo, que les diera miedo per se, sino que al final trataban de meter a Chaleco en cajones a los personajes cuando no les pertenecía, digamos, esa estética, ¿no? No les pertenecía esa forma de verse. Yo, si hay un Punisher que veo mucho más respetable es el de Thomas Jane. Arriesgado porque Thomas Jane venía de hacer actuaciones románticas, de comedias románticas, ¿no? Recordemos que Thomas Jane, pues hizo esta película muy icónica con Cameron Díaz, una chick flick, que además es una cosa muy extraña, ¿no? De Sweetest Thing, ¿no? La cosa más dulce, que además tiene unas escenas medio grotescas, ahí muy extrañas, ¿no? Pero ¿no? Pero Thomas Jane es el galán, ¿no? En esa película. Entonces tú dices, ¿cómo de Punisher ser el galán romántico? Es una cosa muy extraña, pero funciona muy bien. Tan es así que no sé si tú llegaste a ver un cortometraje que se llama Laundry Day, donde No, Thomas Jane... Dirty Laundry. Dirty Laundry. Tienes toda la razón. Y entonces Thomas Jane retoma el personaje de Punisher. Mis respetos, o sea, es quizá en pocos minutos la mejor aproximación que yo he visto en mi vida a los cómics de Punisher, así tal cual. Sí, es brutal, es muy bueno ese corto, búsquenlo, también sale Ron Perlman y te da pues muestra de lo violento que puede ser el Punisher de Thomas Jane, siendo que en la película no se atreven a ir a tanto, o sea, y ese es el problema de la película del Punisher, ¿no? O sea, al fin del día sí trae la gabardina, trae el logo de la calaca, pero también es un personaje que tiene que ir al extremo, o sea, es violencia pura, eso es el Punisher. Y, y la cinta está muy rebajada, o sea, hubiéramos querido que estuviera más cerca de Dredd, de la versión de Karl Urban, ¿sí? Que de Batman y Robin o algo así, o sea, o de los Cuatro Fantásticos, porque eran más o menos de la época, ¿no? Los Cuatro Fantásticos de Jessica Alba y Chris Evans y Michael Chiklis. Y fíjate cómo, yo me acuerdo ahorita que toco a los Cuatro Fantásticos, me acuerdo que cuando salió esa película y cuando vimos las primeras imágenes de la mole, fue un gran escándalo entre los fans, a lo mejor a la gente que, es casual, le pasó de noche, pero entre los fans era, ¿por qué la mole no tiene sus cejas, las icónicas cejas de piedra? Que hoy sí de tiene. hecho, que hoy sí tiene, exacto, ¿sí? Pero que aparte le preguntaron a Stan Lee y le dijeron, oye, Stan, échanos la mano, güey, rebaja, suaviza la cosa con los fans. Y Stan Lee dijo, que llevaba cejas y así de, ay, no manches, güey, no me digas que nunca te diste cuenta que Jack Kirby le dibujó esa icónica franja de cejas, o sea, por Dios. Sí, o sea, es como también cuando de repente nos anuncia Josh Trank, imagínate. Definitivamente los Cuatro Fantásticos no pueden tomarse un respiro. Que nos dice Josh Trank que Johnny Storm va a ser Michael B. Jordan y así de... Y Kate Mara es su Storm así de, ¿Como por qué? O sea, Michael B. Jordan es un gran actor, ¿sí? Pero no es Johnny Storm, ¿no? Digo, es como, perdón, y tú y yo lo platicamos por WhatsApp hace unos días, ¿no? Ryan Gosling, siendo Chala en Black Panther. Sí, oye, pero es que eso está calcado para que sea como Blazing Saddles, en donde volteas que es que mi mamá era holandesa. Vete al diablo. O sea, solo así lo podrías justificar y tendríamos todos la reacción que acabas de tener, güey. O sea, así de. O sea, es en serio. Y fíjate, volviendo al look, ¿sí? Uno que creo que ya estábamos listos, más que puestos para aceptarlo y deseosos, y de repente nos regalaron una cosa, una aberración que a la fecha yo creo que está infravalorado por el simple hecho de que nos ha hecho reír mucho con el paso del tiempo. Evidentemente cuando salió lo odiamos y con razón, pero aquel Deadpool de Ryan Reynolds en la película de Wolverine Origins, que es espantoso,
pero gracias a eso nos hemos reído mucho y a la larga sí tuvimos al Deadpool que merecíamos, ¿sí? Ujú. Pero sí es de, a ver, o sea, también en mente de quién se les ocurrió que al personaje que se le conoce como el mercenario Bocón o Bocazas, Ujú. le Quitarle la cierro boca. la boca, sí, le cierro la Ajá. boca, que ni se parezca al personaje, o sea, que eche rayos por los ojos, ¿qué dices? Mira, yo tengo la hipótesis, cuando vi esa película, que sí, también me pareció una aberración, yo tengo la hipótesis de que 20th Century Fox quería explorar si podían homologar el efecto de cuando a Neo en Matrix le quitan la boca. Querían ver si podían homologarlo, nada más. A ver si se puede. Y ya, ¿quién lo hace? Deadpool. Oiga, pero no, Deadpool, ¿no? Nadie va a chistar. No manches, o sea. Y fíjate que, mira, a mí me llamó mucho la atención y hoy lo recapacito. Si te acuerdas el primer traje de Spider-Man, el de Tobey Maguire, con sus Sí. lentes triangulares, Ujú. yo cuando lo vi dije, wow, está padrísimo. Hoy se me hace espantoso, se me hace la cosa más horrible del universo. Después de Contextos. ver el de Andrew Garfield, que es sobre el de la segunda película, porque el de la primera parece que es una cruza entre Ultraman y no sé, una chinche con bilis, güey. O sea, esos ojos amarillos, como ¿por qué? Y después, bueno, viene de la segunda película. Y si tengo que decir algo bueno, y puedo decir algo bueno del Spider-Man de Tom Holland, que no son muchas cosas buenas las que puedo decir, es que le atinaron al traje. O sea, se fueron con esos ojos sacados de la estética que le da John Romita padre en el cómic, ¿sí? O sea, una vez más, vámonos otra vez al cómic, ¿sí? Y todo el mundo lo adoró, o sea, cuando parpadea, ¿no? El Spider-Man y cierra los ojos, y todo el mundo, ¡ah, está de pelos! La marihuanada esa que saca, bueno, eso de que le da el traje a Tony Stark es una idiotez, pero la estética está muy bien adaptada, la verdad. O sea, yo tenía una novia a la que le dije, es que ese cómic te gusta porque está basado en el diseño de John Romita. Y me decía, no, me gusta porque se lo dio Tony Stark y así de zona. Ahí la cortaste. Poquito después, güey. Sí, 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 sí. Sí, entonces, o sea, pero es esa evolución del traje y cómo, o sea, nos hemos ido familiarizando, o sea, y también creo que también tiene que ver el que se han sabido adaptar, ¿sí? O sea, tú ves el primer traje del Capitán América, no en Marvel, no en las películas producidas por Marvel, sino en la de los 90, no sé si la recuerdas. De los 90 el Capitán América no me acuerdo del traje, específicamente Hay del una traje, no. película, hay una Ajá. película noventera del Capitán América, puta cabrón, es la cosa más espantosa, pero está tomando la idea básica del traje y Ujú. adaptándola a la vida real, pero no funciona, ¿sí? O Ok. sea, y trae las alitas, y trae un escudo que el escudo sí es como de comprado en el mercado, y luego, si te fijas, las orejas del Capitán América en realidad son de plástico, no las alitas, esas también, Ok. las orejas, Ok. ¿sí? Al ratito te mando una imagen para que lo veas. Ajá. Pero cuando llegamos ya al Capitán América del MCU, lo supieron adaptar muy bien a algo que fuera creíble y funcional en un contexto, pues, de entrada de Segunda Guerra Mundial y después en una onda más moderna, pero que no se veía ridículo. O sea, Ujú, ahí creo que también los diseñadores de vestuario supieron atinarle, ¿sí? ujú. O ¿Sabes qué sea, pasa? Yo ahí creo que también un poco la tecnología ha ayudado mucho a que los trajes puedan hacerse como, pues digamos, como está en el concepto original, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, quisiera hacer la acotación ahorita que hablabas del personaje de Iron Man. Cuando en 2008 sale la primera película de Iron Man, es muy interesante ver cómo va evolucionando el propio traje de Iron Man desde que él está encerrado en la cueva, secuestrado, y cómo él logra salir, ¿no? Hasta cuando, exacto, cuando hace pues digamos, su primer corazón, ¿no? Que Pepper Potts dice, prueba de que Tony Stark tiene corazón, ¿no? Y cómo va cambiando, ¿no? De repente primero es redondo, luego lo hacen triangular, ¿no? Cómo el propio traje empieza en 2008 siendo algo que en 2008 se veía muy padre, pero hoy lo ves
en 2025 y se ve muy rústico, muy, muy básico, ¿no? Y de repente, pues ya en Iron Man 2 ya estaba más evolucionado, en Iron Man 3 ni se diga, en Avengers, bueno, ni se diga, ¿no? Ya, ahora resulta que ya, ya lo traen hasta en un maletín, ¿no? El traje, ¿no? Y entonces abren el maletín y ya se lo pone automático, ¿no? O sea, de algún modo, poco a poco vas evolucionando, digamos, el concepto del traje y evoluciona un poco con base en la tecnología. Yo pienso, por ejemplo, cómo ha de haber sido complicado, digamos, contando que sí se lograron hacer maravillas en su momento, pero lo complicado que ha de haber sido hacer los trajes, por ejemplo, de Star Wars en los 70, ¿no? Por parte de George Lucas, lo complicado que ha de haber sido, de repente el traje de C-3PO, ¿no? Lo complicado que ha de haber sido, de repente vaya, no nos vayamos lejos, ¿no? El infierno que dicen y narran tanto Michael Keaton como George Clooney, que eran los trajes de Batman. O sea, que eran, además de pesados, eran calientes a madres y que además no podían ir al baño porque eran trajes de una sola pieza, o sea, les tenían que quitar el traje completo para que pudieran ir a hacer pipí, ¿no? Entonces, y como hoy, pues poco a poco ha ido evolucionando. De hecho, es una de las razones también de por qué el personaje de Nightcrawler, ahorita me estoy tratando de acordar el nombre del actor, que también salió Alan en Cumming. Alan Cumming, gracias. Regresa ahora en Doomsday a ser el personaje justamente de Jack Crawler, de Kurt Buckner, porque le hicieron la oferta. De hecho, en la película de Deadpool y Wolverine, que también sale el personaje, igual no sale ahí, y le hicieron la oferta y él en una entrevista le preguntaron, oye, ¿y por qué aquí sí aceptaste? ¿Por qué en Doomsday sí aceptaste? ¿Y qué ha pasado en todos estos años? Y dice, lo que pasa es que yo cuando hice X-Men 2 y que me tocó hacer ese personaje, el maquillaje era una tortura, eran 9 horas diarias de maquillaje. Cuando me dijeron, es que el proceso ya evolucionó y ahora, mira, te vamos a enseñar cómo es el proceso, y le enseñaron cómo era el proceso de maquillaje, que ya no era realmente maquillaje per se, sino que ya era un traje y el traje se maquillaba, pero ya se lo ponía y todo, y le enseñaron la evolución, dijo, pues ahora sí me animo, porque volver a pasar por 9 horas de maquillaje, ¿no? Para hacer una escena a lo mejor de 20 minutos, pues tampoco es lo que me encanta, ¿no? Y repetidamente, además, yo escucho eso en los actores. Ben Affleck dice, no vuelvo a hacer una película de superhéroes, ya hice 2, ya con eso, por los trajes, no porque, digo, también los procesos son muy tortuosos, más cuando él es el director, pero más allá de todo eso, dice, no vuelvo a hacerlo por lo tortuoso del proceso de los trajes, ¿no? Entonces también hemos evolucionado, hay que decirlo. Fíjate que me estás, ok, sí era en esa película en la que estaba yo pensando. Me remitiste con este ejemplo de Alan Cumming a Tim Curry en la película Legend, en donde sale él de diablo con unos cuernos gigantescos, así como los que le pintó la Nacha Plus a Enrique Garay, una cosa por el estilo. Y decía, no, es que, güey, era horrible. O sea, de hecho, por eso cuando él hace It, como payaso, cabrón. O sea, él dijo, me maquillan como payaso y yo me encargo de espantar a todo mundo. Sí, claro. Es la genialidad de Tim Curry. Pero sí, o sea, era este tipo, como dices, de trajes pesados. Bueno, hay que recordar, ¿no? Michael Keaton ni siquiera podía voltear, o sea, no podía girar el cuello, tenía que girar todo el torso. Entonces, ay, ahora, yo me acuerdo, o sea, también, a lo mejor fue tu caso, y tu papá diría lo contrario, muy probablemente, a lo que voy a decir. Cuando yo veo el traje de Michael Keaton como Batman, fue de wow, es la cosa más increíble del mundo, comparado con lo de Adam West, que es una porquería. ¿Sí? Tú Sí, yo contabas una sé, vez mi aquí. padre sí dice, mi padre fue generación de Adam West, entonces odió el Batman de Tim Burton. Sí, pero era algo imponente, era algo increíble ver. Ahora, también fue algo increíble. A mí me voló la cabeza cuando vi el Batman de Ben Affleck, porque es un retrato del Batman de Frank Miller en El Regreso del Caballero Nocturno. O sea, fue de este Batman ya entrado en años, pero muy fuerte, con las orejas chiquitas. Yo no soy partidario de una oreja tan grande, de unos cuernotototes que como en cierto momento también se le llegan a pintar en los cómics. Hay unas versiones muy exageradas. Y yo soy más partidario del look que le da Frank Miller.
y fue de wow, está increíble. Ahora, por ejemplo, la Mujer Maravilla es otra que decía, bueno, ¿cómo la vas a adaptar? Porque pues, estaba Linda Carter. Hubo un piloto, no sé si lo has visto, que hizo Adrián Palicki para una serie de televisión, en No. donde realmente parece que pues, es una chava haciendo cosplay. Inclusive trae pantalones azules brillosos. Te los mando al rato. No, hay cada cosa que dices. Obviamente no agarraron ese piloto para volverlo serie. Y cuando vuelven a Gal Gadot, la Mujer Maravilla, fue de el traje me hace todo el sentido del mundo. Gal Gadot me tenía con dudas, inclusive cuando vi las fotos dije no se ve mal, pero entonces le falta musculatura a Gal Gadot. Nos terminó convenciendo por su encanto y por belleza y porque le da ese carisma que tiene el personaje, no por el físico, porque el físico claramente se queda corta, ¿sí? Pero la armadura, o sea, fue de sí, o sea, me cuesta trabajo pensar que a lo mejor James Gunn regrese y a ese traje de armadura de Gal Gadot, porque pues empieza a ir por el otro lado, ¿no? Con el Superman, volvemos los calzones encima de los pantalones. Entonces, a lo mejor sí va a ir por algo más tradicional que ya es aceptado. A lo mejor cuando salió Gal Gadot como Mujer Maravilla y la hubieran puesto en el traje normal con los shortcitos y hubiéramos dicho, ay, no mames. Bueno, también se hubiera agradecido visualmente, pero entiendo tu punto. Mira, por ahí justamente ayer leía que, digo, de entrada Gal Gadot ya no va a ser la Mujer Maravilla, Sí, ya el propio James Gunn dijo, no va. Y ayer estaba leyendo, quién sabe qué tan cierta sea la fuente, pero que que ahorita la frontrunner, la más fuerte para interpretar a Wonder Woman es Margot Robbie. Si tú creías que Gal Gadot no daba el físico, yo creo que Margot Robbie todavía menos, ¿no? Yo creo que hay actrices que podrían personificarlo de manera un poco mejor. más digna, más brutal, hablando de físico. Pero habrá que ver, ¿no? Porque, insisto, el Superman de David Corenswet me parece que él como actor o como persona sí da perfectamente el personaje, aunque sí, claramente para el físico pues hay que meterle esos rellenos que ya platicamos, ¿no? Ahora, nada más de esto que estamos comentando justamente de cómo han evolucionado los trajes y cómo ha cambiado también todo esto, pues pensemos también un poco digamos, yo me imagino cómo en las películas vi como justamente el Punisher de Dolph Lundgren, pues se llegó a hacer también aquí en México, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Y por ahí lo hemos platicado, el personaje de Barman y Drogin, ¿no? Pues cómo Víctor Trujillo y Ausencio Cruz hicieron maravillas con unos personajes que además no tenían los derechos, ¿no? Pero que al final, pues tuvieron que construir unos superhéroes ahí medio piñatones, ¿no? Que su batimóvil era un bocho, ¿no? Y que a lo que voy es que lo que a mí me llamaba mucho la atención era el Batman, ¿no? El símbolo del murciélago, que era en Batman y Drogin, pues era el de Bacardí. O sea, eso es ingenio, mis respetos. Fíjate, curiosamente, acabo de hacer un video de Blade en el que estoy hablando muy al principio sobre los superhéroes en el cine, ¿sí? Y hablo de cómo tuvimos Batman y luego tuvimos Batman y Robin y tuvimos Steel y tuvimos ahí algunas cosas muy mal hechas, la del Capitán América toda cucha, y menciono y meto un clip de Batman y Drogin, ¿sí? En donde ellos se presentan, yo soy Batman. Sí, es que dices, no, es que esto es surrealista, ¿sí? O sea, pero irónicamente, dentro del contexto funciona muy bien porque se enchunga, ¿sí? Pero aplicarlo, o sea, ¿te acuerdas del estilo de Shaquille O'Neal? Sí, bueno, nunca la vi, me negué Qué bueno. rotundamente a pagar por un boleto para el cine, pero sí me acuerdo, 1996, la película de Steel, sí. Sí, o sea, curiosamente, o sea, de hecho, a mí me daba tanta risa porque Marvel vende la idea de que Black Panther es la primera película de un superhéroe afroamericano, Cosa que no. o de color. Pues claro que no. A ver, te ganó Steel, te Ujú, ganó Pluto Nash, te ganó ujú, Spawn y ujú, te ganó Blade. ujú, ujú. O sea, Sí.
Sí, a lo mejor su justificación es, bueno, es que esos son antihéroes, whatever, ¿no? O sea, son parte de los cómics, ¿no? Si lo quieres ver de esa perspectiva, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso Hancock, pero bueno, Hancock no es derivado de ningún cómic. Bueno, Pluto Nash tampoco. Ujú. Pero pues, sí podemos decir que tanto Steel como Spawn, como Blade, Ujú, vinieron ujú. antes. Así es. Pero sí hubo un salto muy grande o sea, tú ves el traje de Steel y dices, ay, en la torre. El traje de Spawn no está mal. Lo que está mal es el resto de la película. Sí, sí, y de hecho ya viene la nueva de Spawn, a ver qué tal, porque sí, sí pinta bastante bien, como volvemos al tema, ¿no? De respetar el cómic, de respetar, digamos, un poco la esencia, ¿no? Digo, es todo un personaje, el personaje de Spawn. Ahí sí, por ejemplo, en 1997, un año después de Steel, por cierto, Ujú. se hace Spawn, y vaya, fue una película que creo yo que sí, efectivamente, la historia, el guión no le hizo justicia, pero tiene muchas aristas de donde se puede desprender Spawn para distintas cosas, ¿eh? Sí, claro, sí, sí, sí. Y sobre todo, pues en teoría va a ser Jamie Foxx, ¿no? Que es un gran actor. Ujú. Así O es. sea, habrá que ver el traje, ¿sí? Digo, cómo lo abordan, porque también ahora les ha dado por hacerlo digital. Pues si ustedes no lo saben, el traje Tom Holland, el traje de Iron Man, hoy en día ya es digital, ¿sí? O sea, Así es. es una herencia que dejó Linterna Verde de Ryan Reynolds. Ese traje espantoso, pero ocuparon esa tecnología para hacerlo mejor. Exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, es el Linterna Verde, que espanto. También otra cosa que entierra a Ryan Reynolds en su historia, ¿no? De cómo pude. Sí, 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 sí. O sea, es de esas cosas que dices, ¿por qué, Dios mío? Híjole, ay, me queda claro que es un tema en el que nos podríamos seguir durante un muy buen rato, pero el tiempo nos apremia, mi querido Quique, y creo que le Ujú. vamos a tener que dejar aquí en una esquina esta historia continuará, sí, Totalmente. porque nos falta Sí. todavía temas sobre este asunto de la imagen del superhéroe, ¿no? Sí, no, y vaya, tú ahorita el tema lo tomaste, digamos, o lo estamos tomando desde la perspectiva imagen del superhéroe, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la imagen de los villanos también de los superhéroes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que decir. Yo creo que el gran villano de las historias de superhéroes es el Bromas, ¿no? El Joker. Y hay mucho que decir, por ejemplo, esta historia de que César Romero nunca se quiso rasurar el bigote para interpretar a su Joker, ¿no? Y entonces, Ujú. pues en toda la serie de Adam West, pues sale con maquillaje para que no se le note el bigote. Hoy ya con la tecnología y todo vemos que sí se le nota el bigote, pero en los 60 con la tecnología de la época no. O por ejemplo, ¿por qué incluso toman decisiones de los colores que utilizan de los villanos, ¿no? Este caso que te voy a platicar rapidísimo lo expongo yo en clase, en una de mis clases. ¿Tú te acuerdas cuáles son los colores que utiliza el Joker de las películas de Dark Knight de Christopher Nolan? Sí, es morado, verde, eh, Morado y, y morado y verde, sí, bueno, y rojo en la y sonrisa, obviamente, ¿no? exactamente. Bueno, pues resulta con que esos colores los decidieron a partir de la semiótica, particularmente el color morado. El color morado, dentro de la semiótica, del color, de los significados del color, significa, entre muchas otras cosas, por ejemplo, magia, misticismo, curiosidad. ¿No? Es el color que utilizan, por ejemplo, los magos, ¿no? Cuando se Ujú. presentan en un lugar, utilizan el color morado, y tiene que ver justamente con esta cuestión, pues hasta cierto punto fantasiosa, ¿no? De no sé por qué pasa, pero ahí está, ¿no? O sea, como esta parte también un poco, insisto, de curiosidad. Y si lo vemos desde la perspectiva del guión, recordemos que en el guión, Christopher Nolan lo que comenta es, o lo que pone en Dark Knight, es pues que el Guasón no sabemos por qué hace lo que hace. Ujú. Simplemente hay gente que quiere ver el mundo arder. ¿Qué mejor color para utilizar para un villano que el color morado cuando su esencia es esa? Nunca entendemos por qué el Guasón hace lo que hace. Entonces, hay mucho que decir también de los villanos, hay mucho que decir de los Sí. personajes de apoyo en los cómics y nuevamente tiene que ver con contextos, ¿no? Fíjate que tomando rápidamente el color morado, pero en otro personaje que viene siendo un héroe, pero viene muy bien adaptado y al contexto, el fantasma, ¿sí? Uh -huh. Que el Billy Zane le hace del fantasma.
Pero aparte, morado, el personaje es el fantasma es el hombre que nunca muere, aunque en realidad hereda el manto y siempre es el hijo del fantasma el que lo sucede. Pero ante la gente, si ante los gandayas, el fantasma no muere, ¿sí? Va muy de acuerdo el que vista de morado, ¿sí? Ahora, Ok. el traje a lo mejor lo pudieron haber hecho mejor. Sí, a mí me encantaría ver una película del fantasma hoy en día, así como de Sí, Flash claro. Gordon también, y de los defensores de la Tierra. Es lo que te iba a Pero decir, a mí me encantaría ver una película de los defensores de la Tierra, ¿no? O sea, sería increíble. sí, claro. Y ¿sabes qué? Tenemos que platicar también en la continuación sobre el fenómeno del Duende Verde. O sea, el Duende Verde en la película de Sam Raimi es espantoso, es un maldito Power Ranger. O sea, ¿por qué? O sea, y hay ejemplos de lo que pudieron haber hecho con animatronics, con la máscara, y era increíble. ¿Por qué no te fuiste por ese lado? O sea, porque... Pero el poder que te da un actor, ¿no? O sea, el poder que te da Willem Dafoe Ujú, hace que olvidemos un poco justamente que se convierte en un Power Ranger ujú. y se empodera. O sea, es impresionante lo bien que lo hace Willem Dafoe como el Duende Verde, a pesar de eso. Sí, claro. O sea, híjole, bueno, podríamos cuestionar, una que tenemos que platicar es Batman Regresa, porque yo detesto a los villanos en esa película de principio a fin, no los personajes básicos, sino la interpretación de Tim Burton, pero eso ya quedará para otro episodio pendiente, mi querido Quique. ¿Dónde te encontramos? Gracias, mi querido Flash, por la invitación. Bueno, pues no se olviden todos los jueves en punto de las 3 de la tarde aquí, el Charro Negro que me acompaña y su servidor. Estamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde aquí en Trending Topic a través de ADR Network. Si buscan en YouTube o en Facebook Trending Topic ADR, van a encontrar el episodio. No hay pierde, está muy fácil. Jueves 3 de la tarde en vivo. Y también me encuentran, por supuesto, en mis redes sociales, @Kix Ortega, QUIX Ortega, en Instagram y en TikTok, donde también, pues ahí van a encontrar mucho contenido y mucha información, sobre todo en TikTok, entrevistas, etcétera. Ahorita que hablábamos de Ausencio Cruz y de Víctor Trujillo en Barman y Droguín, ahí tenemos una entrevista con Ausencio Cruz, entonces échenle un lente, vale mucho, mucho la pena. Y gracias nuevamente, amigo mío. No, gracias a ti, me creo, Quique, ya sabes que es un gustazo. Y nos podríamos seguir y descosernos como hilo de media, pero el tiempo es un tirano. Señores, Pero muchas hacemos gracias. parte 2. Hacemos Hacemos parte parte. 2. Hacemos la segunda parte, ya está pactado. Muchas gracias por haber estado aquí. Pórtense muy mal. Ahí nos vemos. Señores, a todos los que quieran apoyar el canal, ya hay un Patreon por el cual pueden hacerlo, por medio del cual van a tener acceso a material exclusivo como videos, fotos y un montón de cosas más.